Hermanos, el tema que quiero tratar, como ya lo dije, es el paganismo y la idolatría. Sabemos, hermanos, que ahorita se viene un tiempo de oscuridad, un tiempo realmente de tinieblas. Para eso debemos entender primeramente, hermanos, que es el Halloween, un día que se va a celebrar el día de mañana. El Halloween, hermano, que hoy conocemos, tiene sus raíces de el Samaín. El Samaín es una celebración que hacían los celtas, hermano, y esta celebración que ellos hacían, la hacían el 31 de octubre al 1 de noviembre, donde ellos, hermano, era el final de la cosecha y el inicio del invierno, donde ellos creían que era un tiempo de oscuridad y de muerte, donde ellos tenían que recoger el ganado, donde ellos tenían que recoger toda la cosecha y guardarla en graneros. Pero no solamente eso, sino ellos también creían que era un tiempo en el cual había un velo que se hacía muy fino entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, donde los muertos podían pasar al mundo de los vivos. Ellos pensaban, hermano, que en ese tiempo aquella persona que había muerto y que, digámoslo así, era buena, ¿cierto? Podía reunirse con su familia y una vez más poder hablar con ellos. Otros pensaban también que los que eran más malos, ellos venían, hermano, a hacer bromas y a hacer maldades a la gente. Entonces ellos allí usaban de disfraces de pieles y también de máscaras. Supuestamente, ¿para qué? Para confundir a los espíritus malignos, para que no les hicieran daño. También ellos hacían hogueras para bailar alrededor de esas hogueras y poder rendir culto al Samaín. El Samaín realmente lo que quiere decir es el Dios de los muertos. Y podemos notar, hermanos, que el Dios de los muertos, como dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vemos que realmente, hermano, estos celtas rendían un culto, un homenaje y una adoración al diablo. Ahora, hermanos, vemos que las religiones han tomado también el Samaín como el día del Halloween, una expresión inglesa que viene, hermanos, me perdonan, no soy tan bilingüe, hermanos, de una palabra inglesa que dice All Hallows Evening, que después se unió y le pusieron Halloween, que quiere decir el día de los santos difuntos. Se cree que cuando se expandió esta tradición a Estados Unidos y a toda Norteamérica, es donde viene también el famoso truco o trato, donde estas festividades lo que hacían era traer a las personas más inocentes, en este caso a los niños, para que ellos también que se disfrazaran y así los niños pasaran de puerta en puerta tocando cada casa para que les dieran dulces o les dieran comida o bebida a cambio de ellos hacer oraciones por los muertos, por aquellos familiares que habían muerto. Entonces debemos entender, hermanos, que realmente esta tradición es una tradición pagana, donde se rinde es un culto al diablo. Y la Biblia nos enseña, hermano, en Isaías capítulo 5, versículo 20, que hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora, hermanos, teniendo esto en mente, vamos a considerar tres principios de cómo debe un cristiano responder a estas celebraciones.
¿Cómo debe un cristiano responder a estas celebraciones? Vamos a considerar 3 principios, hermanos, y el primero de ellos, acompáñenme a Efesios, de ahí donde estamos, Efesios capítulo 8, Efesios capítulo 5, capítulo 5, versículo 8 al 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y amor. El primer principio que vamos a considerar es andando en luz. Pero para eso, hermano, Pablo allí exhorta a los creyentes de Éfeso a poder considerar primeramente qué eran. Y dice en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Hermano, debemos considerar o debemos mirar a la luz de la Biblia que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas y también hacíamos o participábamos de estas prácticas del paganismo, del ocultismo, de la oscuridad, de la muerte, donde realmente podemos ver allí, acompáñenme a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, donde la escritura allí nos dice, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Debemos entender, hermanos, que en un tiempo nosotros también estábamos cegados. ¿Cegados por quién? Cegados por Satanás. Debemos considerar, hermanos, que aquellas personas que en este momento andan en estas prácticas están cegados. Tienen un velo el cual no les permite, hermanos, que les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, creando que una enemistad y una separación con Dios, como dice allí en Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y podemos ver que esa separación, hermanos, que ellos tienen, y cuando rinden homenaje al Halloween, cuando rinden homenaje al Dios de la muerte, a Satanás, es porque ellos hacen los deseos de su padre, de Satanás, como dice Juan 8:44, ¿verdad? Dice allí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la respuesta está en, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso mismo, hermano, hacíamos nosotros. Y Pablo por eso lo recuerda exhortando a los efesios, a los de Éfeso, exhortándoles, hermano, a que recordaran que en un tiempo ellos eran de las tinieblas. Volvamos a Efesios capítulo 5, versículo 8. Erais tinieblas. Pero luego Pablo les dice, ahora sois luz en el Señor. Debemos entender que una vez nosotros hemos recibido a Cristo, hemos venido a la luz, recibimos la luz de su verdad y su vida, ¿verdad? Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, una vez hemos creído en Cristo, Él nos ha dado vida. Entonces, lo que está haciendo Pablo es animar a los creyentes a vivir como hijos de luz, andar en luz. La luz representa la vida de Dios, la verdad y la pureza que provienen de Cristo. Pero esa luz, hermanos, se tiene que manifestar en nuestras vidas. ¿Y de qué manera se manifiesta esa luz en nuestras vidas? Sigamos leyendo allí, Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Debemos saber, hermanos,
o debemos reconocer que es una evidencia visible y se tiene que mostrar realmente en nuestras vidas. ¿En qué? En el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu, como lo sabemos, el fruto es el amor, pero del amor, hermano, viene la bondad, viene la justicia y viene la verdad. Ahora, hermanos, la palabra bondad es actuar con amor y generosidad hacia los demás. Amor y generosidad hacia los demás. Lo opuesto a la bondad, ¿qué sería? La maldad. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos no reflejamos la bondad. Porque andar en bondad, hermano, es actuar con amor. Ahí está el fruto del Espíritu. Andar en amor y generosidad hacia los demás. Y muchas veces no somos generosos, ¿verdad? Muchas veces nos comportamos, hermano, de una manera arrogante, de una manera cruel con los hermanos. Que si el hermano no me saludó, entonces yo le pago de la misma manera. Yo no le saludo. Que si el hermano me miró mal, yo tampoco le miro. Y así, hermanos, lo que hacemos es generar contiendas entre nosotros mismos. Dice que debemos andar también en justicia. Es algo que también se tiene que evidenciar en nuestras vidas. Vivir de una manera recta y conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces también nosotros como cristianos vivimos en injusticia. No somos justos, hermanos. Lo que escuchábamos ahorita, hermanos, en la lectura de Juan, que el hermano Esteban hizo, muchas veces somos ligeros para juzgar, cuando ni el Señor Jesucristo lo hizo, cuando el Señor Jesucristo nos perdona, aún como somos, hermano, infieles. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero muchas veces nosotros no mostramos esa justicia en nuestras vidas. Ahora también dice que en verdad, ser íntegros, sinceros, reflejando la verdad de Cristo, no solo en palabras, sino en acciones. Y muchas veces como cristianos lo hacemos únicamente con palabras. Pero ¿dónde dejamos las acciones, hermano? Yo se lo decía al pueblo de Israel, que le decía, este pueblo de labios, de palabra, ¿verdad? Me honra, pero su corazón, ¿dónde estaba? Dijo, su corazón está lejos de mí. Y muchas veces como cristianos, hermanos, nos pasa lo mismo. No andamos en verdad, no somos íntegros para nada. Muchas veces, hermano, nos preguntan algo, mentimos para no congregarnos, hacemos lo mismo, sacamos excusas, y toda excusa, ¿qué es? Mentira, y es pecado, hermanos, delante de Dios. Entonces debemos ser íntegros, debemos ser realmente sinceros. ¿Usted confiaría en una persona que mantiene mintiendo? Nadie confiaría en una persona que mantiene mintiendo. Si usted ve, hermano, que usted le pide un favor a un hermano y el hermano se excusa, pero después usted ve que fue una mentira, ¿usted le vuelve a confiar algo? No se lo confía, hermano, porque usted sabe después con qué le va a salir. Entonces, para andar realmente en luz, nosotros debemos, hermano, reflejar esa evidencia de la luz. Andar en bondad, en justicia y en verdad. Actuar con amor, con generosidad hacia los demás. Ser íntegros y sinceros, reflejando la verdad de Cristo, no solo con palabras y con acciones. Vivir en justicia, de manera recta y conforme a la voluntad de Dios. Acompáñame a Juan, capítulo 9, versículo 5. Juan, capítulo 9, versículo 5. Para andar en luz, hermanos, no solamente debemos, se tiene que evidenciar esa luz en nuestras vidas, siendo bondadosos, andando en justicia, andando en verdad, sino mire lo que dice allí en Juan,
capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esas palabras fueron de Cristo. Y si Cristo fue luz para el mundo y usted y yo hemos creído, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué debemos hacer mientras estemos en el mundo? Debemos ser luz en el mundo. En medio, hermanos, de este tiempo de oscuridad. También, hermanos, dice allí en Juan, ahí mismo donde estamos, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuevamente Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, usted y yo también debemos ser luz en el mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, hermanos. Ya debemos de dejar realmente el pecado. Ya realmente debemos dejar de andar, hermano, a lo contrario de la bondad, a lo contrario de la justicia y a lo contrario o lo opuesto de la verdad. Ya no debemos andar en maldad, ya no debemos andar en injusticia, ni ya no debemos andar en mentiras, siendo deshonestos, ¿verdad? Sino debemos realmente mostrar la luz que hay en nuestras vidas. Porque si el Señor es luz, nosotros también debemos ser luz. El título de la predicación, hermano, es Viviendo en la luz en tiempos de oscuridad. Por eso nosotros debemos ser luz en tiempos de oscuridad. Acompáñenme a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos ser luz, hermano, dando evidencia realmente de la bondad, de la justicia y de la verdad, para que así los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Realmente por eso nosotros debemos andar en luz, vivir en luz en los tiempos de oscuridad, para que así los hombres puedan ver la luz de Cristo en nuestras vidas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero no solamente, hermano, debemos andar en luz, sino como segundo principio, también debemos, hermanos, no participar en las obras de las tinieblas. Efesios capítulo 5, volvamos a nuestro texto. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas, hermano. Aquí podemos notar cómo cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, no debemos involucrarnos en las conductas pecaminosas o contrarias a Dios. Hermano, nos llama aquí, aquí lo llama obras infructuosas de las tinieblas, porque no producen nada bueno ni duradero. Realmente lo único que produce es muerte y al final una condenación eterna. Ahora, hermanos, si nosotros como creyentes queremos vivir, hermanos, o dar rienda suelta a nuestro pecado y dar lugar a las tinieblas, lo que nos espera realmente es un castigo por parte de Dios.
Ahora por eso no debemos nosotros, hermanos, participar o involucrarnos en estas conductas pecaminosas o contrarias a Dios, porque lo único que van a traer, hermano, es la ira de Dios sobre nosotros. Ahora, acompáñenme a segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora, hermanos, debemos entender que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Ninguno. Donde hay luz, no hay oscuridad. Y donde hay oscuridad, hermano, no puede haber luz. Por eso nosotros no tenemos ninguna parte con los incrédulos. Nosotros no podemos participar de estas conductas pecaminosas o contrarias a Dios. Porque no hay, hermanos, allí como dice, no hay ninguna concordia que entre Cristo con Belial, o qué parte el creyente con él incrédulo, o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hermanos, muchas veces se ha dicho que cuando el cristiano va a pecar, ¿verdad? Lo hace, obviamente el cristiano cuando peca lo hace voluntariamente, porque primero viene el deseo, después lo piensa y después ¿qué? Peca. Lo hace voluntariamente, no lo hace por accidente, hermanos. El cristiano lo hace también voluntariamente, dando rienda a su pecado, a su propia concupiscencia, como lo dice allí. Y muchas veces se ha dicho, hermanos, que el cristiano, cuando va a pecar, mira para un lado, ¿verdad? A ver quién lo está mirando. Después mira para el otro. Mira para atrás. No hay ningún hermano, no está el pastor, ¿cierto? Y luego peca, y dicen, hermano, que se le olvidó mirar hacia dónde, hacia arriba. Y yo soy uno de los que cree, hermano, que el cristiano no tiene que mirar hacia arriba. ¿Por qué el cristiano no tiene que mirar hacia arriba, hermanos? Porque la Biblia lo enseña. Dice que nosotros somos templo de Dios. Entonces, ¿quién mora en nosotros? ¿Quién está en nosotros? Entonces, ¿para qué va a mirar para arriba? ¿Para qué? Si el Señor está en nosotros, hermano, no hay que mirar para un lado, no hay que mirar para el otro, no hay que mirar para atrás, ni siquiera para arriba. El Señor está con nosotros, hermano. Así que, hermanos, no debemos participar de estas conductas, no debemos ser atraídos por nuestros propios deseos o por nuestra propia concupiscencia. Dice, hermanos, allí en Deuteronomio, acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíguelo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, hermano. Entonces, el cristiano no debe participar en las obras de las tinieblas, hermanos, porque él no se debe involucrar, porque son conductas pecaminosas, contrarias a Dios, y no traen ¿qué?
nada bueno ni duradero. Y también porque es una advertencia. Mire lo que dice allí. Sigamos, leámoslo desde el 9, hermanos. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es que, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ahora era algo que Dios le decía al pueblo de Israel. Aquellas naciones, hermanos, iban a ser castigadas por las prácticas pecaminosas, por la idolatría, por consultar, hermano, adivino, agorero, y por consultar a los muertos. Ahora es una advertencia también que nosotros podemos tomar allí para cada creyente, porque dice que es abominación para con Jehová. Y así como aquellas naciones, hermanos, fueron castigadas por su pecado, si nosotros llegamos a participar de estas conductas, de estas obras de las tinieblas, también vamos a ser castigados por nuestro pecado. Por eso el cristiano no debe participar de estas conductas, sino como dice allí en Efesios capítulo 5, volvamos a nuestro texto, Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, hermano. Más bien debemos reprenderlas, dice en Efesios capítulo 13. Efesios capítulo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermanos, si nosotros andamos en luz, si nosotros no participamos en las obras de las tinieblas, hermano, dice que la luz manifiesta todo. Realmente, hermanos, por eso nosotros debemos ser luz, o debemos vivir en luz en tiempos de oscuridad, no andando en luz y no participando en las obras infructuosas. Pero como principio número 3, hermanos, también somos llamados a redimir el tiempo. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, el tercer principio es redimiendo el tiempo, es aprovechar bien el tiempo, entendiendo la voluntad de Dios. Es un llamado al despertar espiritual. Despiértate, dice allí, despiértate. Es una invitación a dejar la vida de pecado y de apatía espiritual. Hermano, allí Pablo hablaba como si el creyente que se deja adormecer por el mundo viviera como muerto, necesitando la luz de Cristo para vivir en santidad. Por eso Pablo les exhorta y les dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Hermano, es andar en sabiduría, en la conducta, no como necios, sino como sabios. Indica que la fe no es pasiva, es caminar en sabiduría, que significa discernir qué agrada a Dios.
tomar decisiones rectas y vivir de manera coherente con el Evangelio. Por eso realmente es un llamado al despertar, no algo pasivo, sino algo activo, que realmente nosotros nos preocupemos, hermanos, por ser luz en medio de la oscuridad, andar en luz. Realmente nos preocupemos, hermano, por no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Eso refleja la urgencia de la vida cristiana. Como los días son malos, como lo dice allí, el tiempo es corto. Por eso Satanás hace de las suyas. Por eso, hermanos, la celebración del Halloween ha tomado tanta fuerza, ha tomado tanto poder, se ha expandido por todo el mundo, porque la gente hoy en día quiere, hermano, adorar es la muerte, quiere rendir culto a Satanás. Pero la Biblia nos llama o nos manda a nosotros, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Realmente a Dios es que nosotros debemos adorar. Realmente a Dios es el que nosotros debemos glorificar, andando en luz, no participando en las obras de las tinieblas y redimiendo bien el tiempo. Hermanos, sabemos que en este contexto todo está marcado por el pecado y la oposición. En estos tiempos, hermano, también todo está marcado por el pecado y por la oposición. Pero aún así, el creyente, hermanos, cada uno de nosotros debemos usar cada oportunidad para hacer el bien y así cumplir la voluntad de Dios. Como lo vimos, hermano, en la enseñanza pasada, ¿cuál es la voluntad de Dios en cada creyente? ¿Alguien recuerda cuál es la voluntad de Dios en cada creyente? Es su santificación. Esa es la voluntad de Dios, en que nosotros andemos en santidad. Si nosotros andamos en santidad, vamos a reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, con evidencias visibles, andando en bondad, en justicia y en verdad, no participando en obras de las tinieblas, dejando la mentira, dejando el engaño, dejando las contiendas, dejando las divisiones, dejando las murmuraciones, dejando realmente todas esas prácticas de las tinieblas. Y vamos a redimir bien el tiempo, vamos a aprovechar cada oportunidad, hermanos, para reflejar esa luz y para mostrar la luz verdadera al perdido. Al perdido. Hermano, no existe tal cosa como el limbo. No existe tal cosa como un velo fino en el cual los muertos puedan pasar al mundo de los vivos, por así decirlo. Aunque el incrédulo está muerto para Dios, lo que tiene es una mera existencia aquí en la vida, aquí en la tierra, perdón. Una vez cree en Cristo, es que tiene vida. Pero mientras tanto, dice la Biblia que está muerto en sus delitos y pecados. Por eso, hermanos, debemos ser luz en medio de la oscuridad para mostrarle a la gente, como dice allí en Lucas capítulo 16, versículo 19. No existe tal cosa como un limbo. Dice que allí le aconteció lo que nos tiene que acontecer a cualquiera de nosotros. Aconteció que la muerte. Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Una tipología del cielo. Pero dice que también murió el rico, ¿verdad? Y abrió sus ojos estando ¿dónde? Sí, en el Hades, en el infierno. ¿Estando qué? En tormento. No hay tal cosa, hermano, como un velo. Dice que una vez uno esté allá, no puede salir. Dice que estando allí uno no puede pasar ni de un lugar al otro, ni el otro pasar al otro lugar. Una vez la persona muere sin Cristo, va a ser condenada eternamente y de allí ya no va a salir. ¿Por qué? Porque allí ya se acaba la misericordia, ya se acaba el amor de Dios, hermano. Ya no hay misericordia, ya no hay amor. Ya la persona es condenada por toda una eternidad. Y el que está en el cielo, hermano, aquel que se arrepintió, aquel que realmente vino realmente a la luz,
va a gozar de vida eterna. ¿Junto a quién? Junto a nuestro Salvador. Acompáñame a Juan capítulo 10, versículo 10, hermano. ¿Por qué debemos redimir bien el tiempo y aprovechar cada oportunidad para hacer el bien y cumplir la voluntad de Dios? Dice, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, hablando de Satanás. ¿Él vino a qué? A hurtar y matar y destruir. Pero Cristo allí dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora nosotros tenemos esa vida y la tenemos en abundancia. ¿Qué debemos hacer? Redimir bien el tiempo, aprovechar cada oportunidad para enseñar el evangelio a cada persona perdida, que en estos tiempos está sumergida en tinieblas y en oscuridad, para que así ellos también puedan venir a la luz verdadera. Mira lo que dice allí en Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, por eso nosotros debemos andar en luz. Por eso nosotros no debemos participar en las obras de las tinieblas y debemos redimir bien el tiempo para vivir en luz en medio de la oscuridad, para hacer luz al perdido, hermanos. Debemos ser luz, debemos cada día preocuparnos por alcanzar al perdido. Así como aquellos hombres dieron sus vidas, hermano, por amor al perdido, así nosotros también debemos alcanzar y aprovechar cada oportunidad para poder alcanzar al perdido. Concluyo con esto, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Realmente, ¿cómo estamos andando? ¿Estamos andando en luz? Realmente, hermano, evidenciando en nuestras vidas la bondad, el amor, la justicia y la verdad de Cristo, que la gente realmente vea la luz en nuestras vidas, o simplemente ven, hermano, por así llamarlo, una persona que se comporta como un incrédulo más. Porque muchas veces nuestros vecinos eso es lo que ven. No ven que nosotros andamos en luz. Debemos pensar en ello. Debemos realmente pensar, hermanos, si no estamos participando de las obras de las tinieblas. No solamente en esta práctica pagana, hermanos, que viene el día de mañana, sino también en nuestra vida diaria. Apartándonos de ¿qué? Del pecado, de las obras de las tinieblas, apartándonos de la murmuración, de la queja, ¿verdad? De la mentira, del engaño, hermanos, y realmente no participar de ello, sino realmente reflejar esa luz para que la luz ponga en evidencia esas prácticas que no traen nada bueno ni duradero en nuestras vidas. Por eso es necesario cada día, hermano, en todo momento, confesar nuestros pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta, no solamente los confiesa, se aparta, alcanzará misericordia para el oportuno socorro. Cada día debemos confesar nuestro pecado. Cada día usted y yo pecamos delante de Dios. Pecado no solamente es hacer lo malo, el pecado también es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Muchas veces dejamos de leer la Biblia. Leer la Biblia es bueno, pero a lo que no lo hacemos es pecado. Muchas veces dejamos de orar. Orar es bueno, no lo hacemos, es pecado. Debemos
separarnos, hermano, también de esas prácticas y debemos redimir bien el tiempo, aprovechar cada oportunidad para mostrar el plan de salvación al perdido, ser luminares, hermanos, en el mundo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 15. Debemos pensar realmente, hermanos, cuál es nuestra manera de vivir, cómo estamos viviendo en la luz en estos tiempos de oscuridad. Si hay algo, hermano, que debemos confesar al Señor el día de hoy, este es el tiempo. Este es el tiempo. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana, hermanos? ¿Qué vamos a hacer mañana? Está el evento del Día de la Biblia. Mañana como iglesia tenemos ese evento para alcanzar a muchos niños, para alcanzar a sus padres, a sus familiares. Hermano, qué bueno que todos como iglesia pudiéramos estar en este lugar mientras se hace el evento de la Biblia. Aquí en la iglesia, hermanos, podemos salir a predicar el evangelio. Aquellas personas que el día de mañana van a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Redimamos el tiempo. Redimámoslo, hermano, alcancemos al perdido. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación y alcanzar al perdido. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor y mi Dios,